Pues buenos días, espero que estén muy bien. Eh, Miércoles 22 de octubre, vamos a revisar lo que está sucediendo el día de hoy en los mercados. Los mercados caen ligeramente, en específico el Nasdaq, el Russell, el Standard Poor's 0,2% arriba, el Dow 0,3%. La volatilidad está alta, estamos hablando de 19%. Generalmente estos niveles están pues relacionados con nerviosismo, con posibles caídas, lo cual nos dice un poco del sentimiento del mercado. El mercado está bastante nervioso, por llamarlo de alguna manera, y cualquier cosa pudiera hacer que los mercados se muevan de manera más importante o más fuerte, sobre todo a la baja ante diferentes noticias. Vemos los sectores. Son 5 de 11 en terreno positivo. Obviamente, tecnología cae debido comunicaciones, debido al reporte de Netflix. Tecnología, consumo discrecional, industriales, todas ellas caen. En México los mercados están en terreno positivo. Estamos viendo, pues no muchos datos económicos, seguimos estando un poco a ciegas. Parece ser que, bueno, pues por lo menos vamos a tener el dato de inflación en Estados Unidos el día viernes, lo cual pues a lo mejor despejará un poco pues las dudas acerca de cómo va a salir la inflación en medio de todo el tema de los aranceles. Las aplicaciones de hipotecas siguen cayendo, caen 0,3%. Recuerden, este dato no es muy confiable porque es muy volátil, es decir, sale cada semana, entonces pudiera salir cualquier cosa. Lo que sí vemos es que ha bajado bastante la tasa de interés para las hipotecas, está en 6,37. Vemos por acá la actividad económica en México para el mes de agosto se aceleró un poco la actividad económica, 0,6%. Veníamos de un retroceso en el mes de julio de 0,9%. Sin embargo, la actividad económica vista hacia el último año lo hemos visto cayendo 0,9%. También hemos visto que se está desinflando el oro, pero bueno, seguimos viendo niveles bastante altos. Hoy cae 1,7%, ayer cayó cerca de 3%. Estamos hablando de, sigue por arriba de 4,000, sigue bastante elevado. El Bitcoin cae otra vez el día de hoy, ha estado muy volátil, de 2,2%, se encuentra en 108,000. Estamos viendo también por ahí el tema del peso. En un segundo, el peso se ubica en 18,38. Importante los movimientos que hemos visto en la tasa de interés en Estados Unidos a medida que se estima que va a haber más recortes en los próximos meses. Yo creo que va a ser una decisión difícil la que tenga la Fed ahora con esta decisión, sin datos de desempleo, o sea, sin datos de generación de empleo y sin datos también de jobless claims. Ya son, pues me parece que tres datos los que no tiene acerca de los jobless claims. Y bueno, creo que eh, pues si el dato de inflación sale relativamente normal, vamos a ver muy probablemente pues un recorte de 25 puntos base. Si no es algo, digamos, una sorpresa a la alza, estaremos viendo esto, ¿no? Lo que nos dicen pues los mercados, las probabilidades de recorte para esta próxima junta. Estamos hablando de 96%, es decir, prácticamente seguro tendríamos que ver un dato de inflación bastante elevado para que esto cambiara. Ahora vamos a hablar un poco, bueno, primero el reporte de Netflix se queda corto, básicamente justo, exactamente en el mismo nivel donde los analistas esperaban en la parte de ventas, pero en la parte de utilidades se queda corto. Estamos hablando de que se esperaba $6,96 por acción. El reporte es de 5,87 y esto se debe a un litigio que tienen en Brasil que no tenían previsto, lo cual les hace reducir sus márgenes. Hablando un poco del crecimiento, estaba revisando
pues los datos financieros, el reporte y bueno, Netflix es una empresa que si bien crece alrededor del 15% en los últimos 12 meses, es decir, comparado contra el mismo trimestre del año anterior. Si lo vemos trimestre a trimestre, la verdad es que las ventas han estado un poquito estancadas y también lo que vemos es las utilidades. Las utilidades no crecen tanto, sin embargo, sí estamos viendo un múltiplo muy, muy alto. Pues estamos viendo el forward price to earnings en 36.6. Es un múltiplo bastante elevado. Recuerden que la mayoría, pues lo que nos dice el promedio, pero estos promedios no han servido en los últimos años. Es que deberían de estar alrededor de 15, dependiendo si están creciendo mucho o no, pudiera ser un poco mayor, pero Netflix es un claro ejemplo de lo que están hablando muchas personas acerca de una posible burbuja en la parte tecnológica. Estamos hablando de un múltiplo de 36.7. Forward Price to Earnings y el Price to Earnings, es decir, los últimos 12 meses, pues obviamente se eleva más, alrededor de 51.9. Insisto, es una empresa que crece, pero no creo que sea lo suficientemente o esté demostrando el suficiente crecimiento para traer un múltiplo tan elevado. También el día de hoy, bueno, está cayendo, pues por haberse quedado corto, está siendo castigada de manera importante, alrededor de 9.6, 9.5 es la caída actual de Netflix y yo creo que está justificado porque no hemos visto un crecimiento como lo habíamos visto en otros tiempos o también como lo hemos visto en otras empresas que están creciendo muy, muy rápido y esos múltiplos pudieran, digamos, justificar este tipo de evaluaciones. El retorno que ha tenido en el último año es de 45%, un retorno bastante fuerte, pero bueno, en esta ocasión se quedan cortos de los estimados, pero es debido a una demanda pues una demanda que tienen en Brasil y pues fueron algunos gastos que no tenían anticipados. El tema, otra cosa que quería tocar, el tema de Intercam y Sei Banco. Bueno, pues las cosas están complicadas, la verdad, sobre todo después del anuncio de quiebra de Sei Banco muy probablemente muchas personas que tenían depósitos superiores a los 3.4 millones de pesos pues nada más pudieron recuperar esos 3.4 millones de pesos y lo demás, pues en realidad, pues lo perdieron, ¿no? Entonces, mucha gente, probablemente al escuchar esto, estén haciendo retiros de los depósitos de Intercam. Yo creo que Intercam la tiene muy complicada. A pesar de haber vendido algunas partes del negocio, yo creo que el bank run, como lo llamamos, ya lo vimos hace pues un par de años en Estados Unidos. Ellos sí pusieron una medida muy importante porque era un riesgo, sobre todo pudiera haber sido sistémico, y es que aseguraron la totalidad de los depósitos. Eso no está sucediendo en México, por lo cual pudiéramos ver pues más noticias acerca de Intercam. Ojalá y no, pero pues si la gente está sacando sus depósitos de manera muy rápida, pudieran caer en la misma situación. Ayer estaba viendo, miren esto, y Banco. Si nosotros nos metemos a Sei Banco, ya esto no existe. O sea, ya el portal de Sei Banco ya te dice, a ver, esto ya no existe, tienes algún problema, ve y busca al IPAB que ellos te van a pagar. ¿Cuánto te van a pagar? 3.4 millones de pesos. Entonces, ya está completamente cerrado este banco. Ayer quería ver si tenían algunos servicios todavía disponibles, pero ya no existe. La otra, me estaban pues hablando un poco del tema de Beyond Meat. Sube muy, muy fuerte. Vamos a ver un poquito la gráfica. Beyond. El día de hoy nada más sube. Miren, estaba en alrededor, el día de ayer estaba en pues creo que cerca de los dos ha subido, pues más o menos como
300% en cuestión de días. Esto, pues, debido a que también no tiene mucha liquidez y pues los inversionistas, pues hemos visto que han hecho algunas cosas, sobre todo, no sé si se acuerdan, después de la pandemia, con los penny stocks que movían muchísimo al mercado. Hemos estado viendo otra vez ese tipo de cosas en algunas acciones y eso la verdad es que no es una buena señal. Ya vimos lo que pasó después en 2022, que vino una contracción importante en los mercados y esto nada más lo que demuestra es el sentimiento o sí, el sentimiento del mercado que está probablemente en avaricia y bueno, este tipo de cosas están sucediendo, sobre todo con empresas que no son tan líquidas, pues se pueden mover de manera bastante fácil y eso nada más habla de la avaricia que estamos viendo en los mercados, lo podemos ver reflejado en los múltiplos de la mayoría de las empresas de tecnología, lo podemos reflejado también en, pues, cómo ha subido Bitcoin también, que llegó hasta 120 y tantos mil dólares. Han subido, ha sido, pues, subidas bastante rápidas. El otro día estaba viendo esta grafiquita del Standard Poor's. Miren, el crecimiento que ha tenido. La verdad es que es impresionante. Es la caída del 2021 de la pandemia, pero después de la pandemia pues la subida ha sido exponencial y bueno, eso es un poquito, hay que tener cautela, ¿no? Ayer revisábamos un poquito el tema del crédito, no el crédito de casas, pero el crédito de el crédito de coches, el crédito para tarjetas de crédito, el crédito para los student loans. Estamos viendo que están teniendo pues algunos problemas, si bien no es tan grave como una crisis hipotecaria como la que sucedió en 2008, pues sí estamos viendo que ese sector está bastante golpeado y bueno, cuando la gente está muy avariciosa, lo que se sugiere es tener un poquito de cautela. A ver, por acá, mi querido Gus, en redes se habla mucho del final del dólar como refugio. Sí, hemos estado hablando un poco y de hecho el incremento es una buena pregunta porque el incremento en el oro se debe también, además de muchas cosas, de que el dólar se ha venido depreciando, es que muchos bancos centrales han estado comprando un poquito más de oro. ¿Por qué lo compran más? Pues porque también hemos visto el crecimiento de la deuda de Estados Unidos, el cierre del gobierno, está muy dividido el país en Estados Unidos en la parte política y pues eso no les permite avanzar también. Además viene el midterm, vamos a ver qué es lo que sucede. En 2008, cuando la crisis decían, no, yo no creo que no creo que sea el fin del dólar, ¿eh? El dólar sigue siendo la moneda más importante, como pues pueden mencionarlo en 2008. Son noticias pues un poquito sensacionalistas, ¿no? O sea, como tratar de hacer ruido, pero la verdad es que no se ve que esto vaya a suceder. Sigue siendo el país que más consume, sigue siendo el país más grande. No tenemos a menos que, pues, eh, pues que suceda algo de impago, ¿no? Pero eso es imposible porque la mayoría de la deuda está en dólares y lo pueden imprimir y pueden bajar las tasas, el costo financiero, sí, el gasto financiero pudiera disminuir, no hay que entrar en ese tipo pu- de temas que lo único que quieren generar es atención. Eh, como una acción de Beyond Mint que ha bajado tanto, pues es lo que les digo, es precisamente el tema de los inversionistas retail, se ponen de acuerdo, todos van a comprar una acción, se llama pump and dump, ese esquema, y pues lo que hacen es subir la acción, seguramente pues en un rato bajará, ¿no? Y bueno, es una pirámide tal cual, porque pues los primeros que entran ganan mucho y los últimos que entran pierden, ¿no? ¿Tú crees que sea una burbuja o puede ser las tecnologías? Miren, yo creo que pudiera haber una burbuja más focalizada que en algunos sectores de tecnología, sobre todo aquellos que no están generando ingresos y pues traen múltiplos muy altos, ¿no? Por ejemplo, a mí uno de los temas que veo
pudiera ser un ejemplo, ya lo vimos en su momento en 2022, pero vamos a ver a Tesla, ¿no? Tesla trae un múltiplo de 100 veces precio entre utilidad. Es un múltiplo que no se ve muy a menudo, a pesar de que no genera tantas utilidades, pues nos puede dar una idea de cómo está el mercado actualmente. Miren, el forward price to earnings de Tesla está en 177 y me parece que ha venido decepcionando mucho esta compañía a los inversionistas y sigue siendo una empresa que ha crecido, por ejemplo, en el último año. Este es un buen ejemplo. One year performance. Vamos a ver. En el último año, Tesla subió 100%, ¿ok? Eh, Justo también Plantir es otra, ¿no? Vamos a ver cómo está, cuál ha sido el incremento en ventas de Tesla. O sea, ¿por qué justifica un múltiplo de 100 o por qué hemos visto que ha subido alrededor de 100%? Si vemos Tesla. Miren, forward price earning 232, retorno en un año 99%. ¿Cuánto han vendido más que el trimestre del mismo, o sea, el mismo trimestre del año anterior? Pues tiene una contracción de 11%. Si vemos las utilidades, los diluted earnings per share, pues ha traído una contracción de 17.5. ¿Por qué le estamos, o sea, por qué el mercado le está asignando un múltiplo de 100? Inclusive, si no lo quisiéramos ver por ese lado y lo queremos ver un poquito en price to sales, que tal vez pudiera reflejar un poquito más la situación actual de Tesla, pues trae un múltiplo de 15 veces, 15.6 veces ventas. Sigue siendo una evaluación bastante alta en comparación con los resultados que ha tenido. Y además se espera que este trimestre tampoco sea un buen trimestre. Reportan hoy, ya veremos qué es lo que sucede. Y antes pudiéramos haber caído en la trampa del múltiplo, pero lo que está sucediendo es que cada vez tienen más competencia, ¿no? Se han visto los coches chinos, en México ya entró BYD, pero también hay muchos otros. Les ponía el ejemplo, se me olvidó la compañía, esta china, que vendió en un día lo que Tesla vende en un trimestre, cuando sacaron su nuevo auto fue, ay, se me olvidó, pero bueno, mañana se los traigo. Entonces, claramente Tesla ya no es lo que era y bueno, pues traen un múltiplo bastante alto. Ahorita el sentimiento de inversionistas Fear está en 30, que no, Xiaomi. Muchas gracias, Xiaomi, mi querido Gus. Sí, es algo interesante lo que estamos viendo, pero recuerden que este índice habla es muy sensible. Habla de los últimos días, hablan de momentum, hablan de la volatilidad ha incrementado, pero en general, si nosotros vemos cómo está el mercado y hablábamos de que, pues creo que el 90% de los inversionistas lo veían que estaba sobrevalorado el índice, ¿no? Por ahí el 90, habría que retomar pues esa encuesta, ¿no? Entonces, el índice de Fear sí está en 30, pero es de muy corto plazo. Es decir, si nosotros vemos lo que sucedió la semana pasada con los bancos regionales, es normal que incrementar el tema de Fear, pero esto no se ha corregido, ¿no? Lo estamos viendo muy claramente en todos estos múltiplos. En fin, espero que tengan muy buen día. Sí, Xiaomi eh, la rompió con su coche, ¿no? Que tengan muy buen día y nos vemos el día de mañana y sobre todo el día viernes para revisar el tema de la inflación.